Pues en febrero de 2026 retomamos nuevamente las tutorías. Aquellos antiguos alumnos o que estabais con nosotros en la planificaciones, en el curso de planificaciones personalizadas de la promoción 42, pues bueno, ya sabéis de qué va. Es verdad que lo hemos mejorado, lo queríamos potenciar, sobre todo para tener más contacto con vosotros. Y aquellos que habéis llegado en esta promoción 43, pues bueno, explicaros que estos son unos vídeos que ya sabéis que al final me alargo mucho porque me gusta contar muchas cosas, pero en estas tutorías lo que hago es explicaros qué trabajo vamos a hacer durante el mes de febrero de 2026. Lo primero de todo, aclararos que cada uno tiene su trabajo individualizado, pero es verdad que va tomando una línea general porque al final todos os tenéis que presentar en el examen que se presupone que va a ser para octubre como en la promoción 42. Entonces, pues bueno, son líneas generales. Quiero explicar cosas que siempre os digo por tu WhatsApp, os digo por teléfono y lo hago en un vídeo. Luego adaptaremos o adaptaré personalmente cada una de estas particularidades a cada uno de vosotros, ¿vale? Así que por eso no tengáis problema, ni os preocupéis. Vale, ¿de dónde veníamos y qué queremos conseguir en febrero? Durante diciembre, más o menos casi todo el mundo habéis empezado mes de diciembre, mes de enero. Y era muy importante y siempre os intentaba transmitir lo mismo. En estos 2 meses lo que quería es que volvieseis a tener hábito de estudio. Es normal, es habitual que después de la convocatoria y después de haber hecho el examen, aquellos que no habéis resultado aptos, pues bueno, tengáis un periodo que le llamo yo de reflexión, ¿no? Porque siempre reflexionamos qué hago con mi vida, cómo me ha podido pasar esto, bueno, estáis asimilando el suspenso y es totalmente normal. Y es normal también que queráis tener ese periodo de descanso y de desconexión de la oposición, incluso el sentimiento de lo mando todo a tomar por culo. Es así, y es normal y es habitual y todo lo hemos pasado. Entonces, ¿qué era lo realmente importante? Bueno, lo realmente importante durante estos 2 meses era volver a reconciliarte con la oposición, empezar poco a poco. Diciembre ha sido un mes un poco extraño, porque es verdad que después de las convocatorias anteriores, se ha cambiado el orden de las pruebas y encima se ha puesto en octubre, por lo tanto, ha coincidido que el mes posterior a las notas, a la resolución de notas, ha coincidido con ser diciembre, que está lleno de compromisos y de festividades. Por lo tanto, vosotros no estabais plenamente concentrados y yo lo hablé con muchos de vosotros, incluso con los nuevos. Cuando veníais los nuevos os dije, yo en diciembre os recomiendo que descanséis, que estéis con la familia porque se va a avecinar un año muy largo, un año en el que van a coincidir los meses de máxima carga de estudio y de simulacros con verano. Y eso es complicado, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué buscamos en este enero, tanto para los nuevos como los que volvíais? Bueno, pues era crear esa base, ese conocimiento fundamental. ¿Y a qué le llamo yo esto? Bueno, pues lo de crear una base es, voy a analizar en qué temas voy peor o he ido peor el año pasado y voy a darle la oportunidad de poder hacer nuevos esquemas, volver a releer, verme clases que a lo mejor no me había dado tiempo a verlas en los últimos meses, ¿vale? Y para la gente nueva, obviamente, si es la primera vez que te presentas a la oposición, pues no podemos correr antes de caminar. Entonces, pues bueno, este mes de diciembre, este mes de enero y parte de lo que venga en febrero probablemente sea toma de contacto con el temario, saber de qué va cada tema, ver las clases y ir dejando un poquito más los test para el final, ¿vale? Pero es verdad que tiene que haber ya test por tiempos hacia el examen. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora en febrero? Bueno, en febrero vamos a continuar con ese ritmo, vamos a subir a un ritmo de estudio. Es verdad que vamos a ir dejando ya lo de lectura y subrayado, excepto para aquellos, como digo, que habéis empezado nuevos y obviamente si lleváis un mes, pues yo ya no os puedo meter a estudio, vais a seguir con eso. Pero es verdad que la tónica general es un poco aumentar un poco la intensidad, ¿vale? Ya febrero entendemos que han pasado las navidades, han pasado las posnavidades y hay que subir un poco el ritmo, siempre y cuando os permitan vuestras circunstancias laborales y personales, ¿vale? Que eso siempre lo tengo en cuenta. Entonces, vamos a aumentar un poquito el ritmo de trabajo. Vais a notar que no va a ser el ritmo más laxo, por así decirlo, que teníamos en diciembre, porque ya os digo, a mí lo que me interesaba en diciembre es que volvieseis a la oposición con ganas, ¿vale? Que no os quemaseis desde el minuto uno. Y en enero ha continuado un poco esa tónica, porque es verdad que las navidades se alargan casi hasta mediados de enero, ¿vale? Pero ya en febrero necesito concentración y os pido esa concentración
y que se haya implementado ya esa rutina de estudio, que es lo más importante, ya tener ese hábito de me levanto o por la tarde o llega X hora, dependiendo de vuestras circunstancias, y sé que me tengo que poner a estudiar. Y no lo puedo posponer, ¿vale? No puedo decir, hoy no me apetece. Normalmente no va a apetecer y os tengo que decir, tenemos días buenos y malos y todos somos igual. Entonces, ahí hay que tirar de disciplina, que precisamente es uno de los valores que nos exige el código ético, para, aunque no nos apetezca, pues bueno, haber generado ese hábito y decir, me tengo que sentar y tengo que hacer algo del trabajo, ¿vale? Que luego hablaré más adelante de los cambios y demás. Entonces, empezamos con el ciclo de test, ¿vale? Es importante que vayáis haciendo los test cuando se programan, ¿vale? Ahora hablaré un poquito más adelante sobre ellos, pero bueno, empezamos con los test. Y también hablaré de ese miedo que puede tener algunas personas de no querer enfrentarse a la realidad. Y no es malo, hay que enfrentarse y hay que ser valiente en ese sentido. ¿Por qué? Porque sé que muchas veces, o en muchos de vosotros, o muchas veces cuando hablo con vosotros, hay un miedo siempre recurrente que es que no me atrevo a hacer test. Mm, y es un pensamiento que muchas veces os va a limitar y os va a impedir avanzar, porque al final pensáis que ese test lo que hace es evaluar vuestro final. Y no, lo que se está evaluando es tu situación actual y cómo mejorarla. O sea, yo con el test, a mí que me digas que has sacado un 3 en el tema de Ministerio de Interior, yo no me voy a enfadar contigo, ni mucho menos, que al contrario, pero es que son valores objetivos que necesitamos tanto tú como yo, o vosotros como yo, para saber qué tenemos que reforzar, ¿vale? Entonces, no lo toméis como un fracaso o muchas veces que os genere esa frustración, sino tomarlo como una detección de qué debo mejorar. ¿Vale? Voy a detectar qué tengo que mejorar y dónde tengo que poner solución. Y al final esa es una herramienta. Muchas veces cuando preguntamos a un compañero de trabajo, a un amigo, oye, ¿qué crees que estoy haciendo mal? ¿No? Pues al final es lo mismo, es una evaluación, nos sometemos a evaluación ante una persona externa y ajena. ¿Qué crees que he hecho mal aquí? ¿Cómo podría mejorar? Y eso es lo que quiero que veáis un test. Un test es una herramienta y es eso, es una herramienta que os permite mejorar, ¿vale? No es algo que os está juzgando. Eso es súper importante. Y luego más adelante hablaremos del feedback continuo. Sí que os pido y os voy adelantando que por favor es súper importante para que la planificación personalizada funcione, que me vayáis notificando, ya sea a mí directamente o ya sabéis que Irene está pendiente siempre del WhatsApp, sensaciones, por tontas que os parezcan, porque aquí, y esto es una cosa que me repetís mucho, que a mí no me molestáis. Es que al contrario, si es que estoy aquí para intentar ayudaros, entonces, no, a mí es que no me molestáis, os podré contestar antes o después, pero es verdad que necesito ese feedback de manera continua. Vale, y llegamos a un aspecto realmente importante, ¿vale? Que es el tema de los test. Esta batalla la libro muchas veces con todos vosotros y sobre todo cuando llegáis con poco tiempo en la oposición, ¿vale? Y siempre lo suelo resumir en una frase, ¿vale? Se simplifica diciendo, o simplifico diciendo que hacer test no es estudiar. Hacer test no es estudiar. Hacer test o un test es una herramienta de aprendizaje que va a evaluar si habéis estudiado de manera correcta o no, o si tenéis claro un concepto o no. ¿Vale? Este error es muy habitual y os pongo en situación alumno-alumna que, claro, contacta conmigo o hablando conmigo a lo largo de estos 9 años que llevo dedicándome a la oposición y me dice, no, es que hago millones de test y no consigo mejorar. Y mi pregunta es, ¿pero has estudiado previamente? Y ahí es cuando ellos se empiezan a dar cuenta de decir, hostia, es que a lo mejor lo estoy planteando mal. Entonces, se puede resumir de la siguiente manera, el error se puede resumir de la siguiente manera. Se piensa que si hoy hago un test de un tema específico, sacaré un 3. Obviamente es lo esperado. Al cabo de una semana vuelvo a hacer otro test de ese mismo tema y tengo que haber mejorado. Y al final pensáis que por repetir muchos tests o hacer millones de tests, vais a sacar mejores notas. Es cierto que muchas veces las preguntas se pueden llegar a repetir, pero eso no quiere decir que esas preguntas que estéis haciendo son las que os vayan a plantear en el examen. Y hay algunas como de plazos o, o de un dato puramente
numérico en el que sí que se puede repetir y podéis acertarla. Pero cuando os piden, como por ejemplo en penal, que apliquéis el concepto o apliquéis la teoría a un supuesto o a un mini supuesto, pues es muy probable que no sea idéntico ni las respuestas sean idénticas a la que hayáis hecho en test anteriores. Por lo tanto, la vais a fallar o la vais a dudar, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que quiero que quede muy clara. Los test, primero, no son vuestros enemigos, pero tampoco quiero que tengáis una obsesión por hacer millones de test. O sea, eso, quitar esas dos cosas quiero que la quitéis de la cabeza. Uno, que sean enemigos y dos, que penséis que por hacer muchos test vais a mejorar. Vais a mejorar siempre y cuando eso venga respaldado por un estudio. ¿Vale? Si hacéis el trabajo efectivo de estudiar y ponerte a estudiar y sentarte delante de los apuntes, intentar aprender, ir a clase, ver los vídeos e interesarte por el tema, luego cuando hagas el test, obviamente vas a ir mejorando. ¿Vale? Eso sí, pero solo por hacer test que penséis que vais a subir la nota de manera exponencial, pues es un error. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí os quería hablar, aparte de esto, de lo que realmente define al test, que ya hemos dicho que es una evaluación de retención real, que lo que hace es poner a prueba si me sé algo o no me sé algo del tema, ¿vale? Genera un feedback inmediato y esto es importante, yo lo digo siempre, en las planificaciones siempre veréis que os pongo test más repaso muchas veces, porque el test no es hago el test y lo tiro, no, hago el test, analizo los fallos, de dónde vienen, y pueden venir de varias cosas. Oye, que me he comido un no, me he comido un salvo, he leído rápido y pensaba que me estaban preguntando por una cosa y realmente era por otra. ¿Vale? Esos fallos se suelen dar más a menudo, que son los fallos de lectura que le llamo yo o fallos de comprensión. ¿Vale? Leo rápido y me salto alguna cosa o la entiendo de manera equivocada. Y luego están los errores de concepto. ¿Vale? Bueno, pensaba que tenía claro este concepto y realmente cuando me lo preguntan, no es así. ¿Vale? ¿Qué pasa con eso? ¿Lo olvido? No. A eso le tenéis que poner una solución. ¿Vale? Eso tiene que tener una solución. No puedes coger, fallar 10 preguntas o 20 preguntas de un test y no saber por qué has fallado. ¿Vale? Entonces, para eso es muy importante tener unas buenas retroalimentaciones, ¿vale? Que tengáis las plataformas, ya sabéis que con el curso os incluimos, con el curso de planificación os incluimos los cursos de teoría que tienen muchos test y ahí es verdad que nosotros nos hemos tomado tiempo en explicar muy bien el porqué de la pregunta y que tiene una retroalimentación amplia, ¿vale? Entonces, precisamente por eso, porque yo le doy mucha importancia porque tienes que aprender de ese error. ¿Vale? Y luego, ahora hablaremos un poquito más abajo de que si hago bien en el tiempo adecuado, si programo bien los tests, al final lo que hago es fortalecer esa memoria a largo plazo. Esa memoria a largo plazo que realmente es la que me interesa para vosotros. ¿Por qué? Porque probablemente, o ya os digo con total de seguridad, no podréis estudiar todos los temas justo el día de antes, ¿vale? Habrá temas que llevéis al examen real, que lo hayáis visto por última vez, a lo mejor un martes o el lunes anterior. Por lo tanto, tiene que quedar en tu memoria para que cuando te enfrentes al test de verdad, al examen oficial, puedas recordarlo, ¿vale? Entonces, por eso se hacen test, eso es importante. Ahora, los 5 tipos de test que os suelo recomendar, los podéis hacer, ¿vale? Es verdad que yo normalmente en el que me focalizo y el que os pongo en la planificación es el número 3, que es el que realmente identifica qué temas necesitas en reforzar, porque eso es lo que yo quiero saber de vosotros, ¿vale? Es lo que necesito saber, ese, como siempre os digo, ese elemento objetivo para saber qué temas os tengo que poner con más frecuencia o con menos, ¿vale? Es el test de consolidación. Pero ¿eso quiere decir que no podéis hacerlo el resto? No. Lo que pasa es que ahora os voy a explicar, os voy a dar unas pautas para deciros cuándo yo lo recomiendo o cuándo se deberían hacer. Entonces, el primero, que se suele llamar el test de diagnóstico, es el que se hace antes de estudiar. Mucho me preguntáis, ¿yo puedo hacer un test antes de empezar a estudiar? O, por ejemplo, sobre todo viene muy bien para la gente que está empezando, ¿vale? Antes de ver una clase, sí, lo puedes hacer. Yo nunca te diré no lo hagas. Ahora, ¿qué tienes que tener en cuenta con estos test? Primero, es un test que lo único que va a hacer es evaluar qué sabes de ese tema previo al estudio, ¿vale? Puede ser alguien que venga del ámbito del derecho y por lo tanto cuando se ponga a estudiar el tema 16, 17, 18, 19, etcétera, pues claro, como lo ha visto en la carrera, pues sepa mucho, ¿vale? Entonces es un de evaluación objetiva, es decir, qué sé
antes de este tema y que luego puedes comparar con, después de un estudio, ver cómo he mejorado, ¿vale? Estos test, pues yo siempre os digo que no sean más de entre 10 y 20 preguntas como mucho y de una facilidad o un nivel de dificultad muy baja, o sea, una facilidad alta. Preguntas muy sencillas, cosas muy básicas, pues, de la Constitución, ¿cuándo se aprobó? ¿Cuándo es el referéndum? ¿Cuándo? O sea, cosas muy sencillas que no vayan a profundizar. ¿Qué pasa? Que muchas veces los cursos de teoría o los cursos de test que adquirís o que tienen las academias no tienen este tipo de test, ¿vale? No tienen este tipo de test. Normalmente lo que tenemos son test del apartado 3, test de consolidación, sobre todo para medir esa retención de información. Pero no quita que si lo encontráis o lo hacéis vosotros o lo tenéis en algún lado, podéis hacerlo antes. ¿Puedo hacerlo inmediatamente después de estudiar? Sí, también. Número igual de preguntas. Es un número entre 10, 20 como mucho, o sea, 10 estaría bien. E igual, ¿qué tiene que tener? Un nivel de dificultad más bien bajo, sencillo, preguntas básicas. ¿Qué mido con esto? Pues justo después de estudiar o de verme una clase, que puede ser, voy a clase y me entregan esto. Yo lo hacía cuando hacía las clases presenciales, después de mi clase, los últimos 10 minutos, 10-15 minutos, entrego un examen en papel. Ya te digo, como mucho 20 preguntas de cosas simples. Lo que quiero saber es verifica si habéis entendido lo que se ha dado en clase, ¿vale? He entendido justo o he entendido las cosas más importantes de esa clase y me tengo que quedar con eso. Que no lo he entendido, levanto la mano y pregunto y se soluciona en el momento, ¿vale? Entonces son tremendamente efectivas para eso. Y ahora, vamos al grueso, al punto 3. Este es el que realmente me importa y es el que os planifico en las planificaciones. Es el test de consolidación. Se suele poner, y lo vais a ver, lo vais a empezar a ver a partir de febrero, que siempre lo suelo poner entre 3 y 5 días. Ya sabéis que esto va a influir, o esto depende, perdón, de la disponibilidad que tengáis cada uno, según pues, la agenda que tengáis de trabajo o de entrenos o de cualquier otra responsabilidad. Entonces, esto lo suelo poner 3-5 días. Entonces, terminamos de estudiar, probablemente si se va a ir mucho en el tiempo, os pongo un repaso, ¿vale? Para recordar esa información importante y transcurrido 3-5 días, os voy a poner el test. Eso es tirarse a la piscina o tirarse al vacío sin red, ¿vale? Entonces lo que quiero es que os pongáis a prueba y que realmente veáis si estáis entendiendo bien o estáis interiorizando bien. Continúo. Luego vendrán el test por bloque, ¿vale? Lo que hacemos aquí ya es ir mezclando preguntas de ciertos temas, sobre todo de ciertos temas que suelen pertenecer o que puedan pertenecer al mismo bloque. Puede ser los 3 bloques en los que se divide el temario de la oposición o pueden ser, por ejemplo, bloques que se parezcan por su contenido. ¿Vale? Pues a lo mejor se puede hacer también de bloque del tema de seguridad ciudadana con la 286 con el tema 8. ¿Vale? Lo que pasa que aquí lo que se va a hacer es mezclar preguntas de diferentes temas. Aquí lo que nos estamos haciendo es un poco prepararnos para el examen oficial. En el examen oficial se nos va a mezclar preguntas de diversos temas, son 45 temas, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos vamos entrenando y ese sería el paso previo a hacer el simulacro. Aparte también nos permite evaluarnos en unas condiciones que se asemejan al de simulacro real, porque ya vamos tirando este de test por bloques, yo os digo que más o menos tienen que ser de unas 50 preguntas, ¿vale? Aproximadamente. Nos estamos acercando al número de preguntas, ya considerar un número de preguntas considerable que se asemeja al del simulacro y encima que nos van a mezclar temas, ¿vale? O sea que nuestra mente encima va a tener que trabajar mucho más que si solo nos focalizamos en un tema. Entonces, este también es interesante. ¿Para cuándo lo voy a dejar? Bueno, este de test por bloques sí que es verdad y como bien sabéis, lo dejo para fases medio final, en la mitad o el proceso final de la oposición, ¿vale? Y luego ya tenemos los simulacros, ¿vale? Otra cosa, y yo sé que hay una alumna que se puede sentir identificada y que al escucharlo se puede sentir identificada, que es obsesionarse desde el minuto 1 otra vez con los simulacros. Tengo que hacer 20.000 simulacros y os va a pasar. Y es que siempre os aviso y os digo lo mismo. De verdad, hay que hacer simulacros, claro, hay que hacer un número suficiente de simulacros. No vale, hago 2 simulacros y ya me olvido. Pero yo no recomiendo que estéis haciendo simulacros
todos los días, ¿vale? Porque al final ese tiempo es valioso, entre que hago el simulacro y lo corrijo y analizo los fallos, se os puede ir fácilmente 2 horas, y si eres un opositor que lleva 5 años, que lleva ya trillado teoría, y que te has quedado fuera porque el reconocimiento médico te tiraron, o en las físicas en esta última te tiraron, o algo ajeno a la teoría, pues sí, te puedo decir, oye, pues haces bien en hacer 2 simulacros cada semana. Pero si tu situación no es esta y te has quedado fuera por la nota de corte, ¿vale? Y siempre y cuando no haya sido porque no hice ningún simulacro y mi estrategia estaba mal planteada, entonces, si tu estrategia estaba bien planteada, no te obsesiones por hacer 20.000 simulacros. Haz los justos y necesarios. ¿Por qué? Porque al final estás invirtiendo mucho tiempo, ya te digo, se te van a ir 2 horas. Y podías estar afianzando o estudiando o repasando o adquiriendo nuevos conceptos o fijándolos en la memoria, ¿vale? Y eso te va a servir más que hacer 20.000 simulacros, ¿vale? Entonces, que los simulacros también, que hay que entrenarlos con tiempo, ¿vale? No hay que dejarlos para última hora. Que en el simulacro todos los simulacros están diseñados para que tú te conozcas como opositor y sepas dónde tienes que arriesgar y dónde no te tienes que arriesgar, ¿vale? O sea, ir al examen oficial sin tener una estrategia clara, decir cuántas creo que tengo que contestar o cuántas necesito contestar, dependiendo de la dificultad a la que que yo entienda que tiene el examen, es una locura. Entonces, cosas importantes que ya hablaré un poquito más adelante, los simulacros. Gestión de tiempo, por favor, los simulacros se tienen que hacer en 40 minutos, ¿vale? Yo siempre os digo 40 o 45 minutos para que os queden esos 10 o 5 minutos de segunda vuelta y de repaso. Se tiene que tener una estrategia clara en cuanto a cuándo me debo arriesgar, ¿vale? Y eso te lo va a dar la experiencia. Ya sabéis que luego hablaré, o en otra tutoría, del código de colores. Los que estuvisteis el año pasado conmigo, eh, ya lo sabéis. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de los test y cuándo hacerlos y por qué son importantes. Si tenéis alguna duda, me escribís, ¿vale? Para casos particulares. Vale, siguiente tema que quiero abordar en esta tutoría porque estamos en el momento adecuado, ¿vale? Para los que ya seáis nuevos, pues bueno, os puede servir, dependiendo del hábito que tuvierais de estudio previo a contactar con nosotros o previo a la posición. Y para los que venís del año pasado, pues bueno, es un poco refrescaros. Diferencia, cuando pongo estudio en la planificación, muchas veces ahora a partir de febrero ya no va a poner lectura ni subrayado, ¿vale? Que eso es un poco la fase de preparación para la que viene ahora, que es la de estudio. Cuando yo os pongo, o cuando veáis en vuestra planificación estudio, por favor, lo que quiero que quede claro que no es abrir los apuntes y mirar como mira una vaca a los coches cuando pasan por la carretera. No, porque es que al final, sí me decís, oye, he estudiado, me he sentado en una silla y estaba mirando, pero al final eso no es efectivo, ¿vale? Tampoco es leer y subrayar, por eso lo pongo y lo diferencio mucho con, oye, una cosa es, me pongo a leer y subrayar, ¿vale? O hacer una lectura inicial rápida, luego hago la lectura y subrayado y ahora hago el estudio, lo separo, porque son cosas totalmente diferentes. Cuando os he puesto ahora, en estos meses precedentes, lectura y subrayado, os decía siempre, lo podéis hacer con música, os podéis poner algo activo para que no sea aburrido. Yo muchas veces lo hago incluso con música, porque ahí lo que me interesa es que sea una lectura un poco más rápida y liviana, ¿vale? Sin interiorizar cosas y que destaquéis las palabras que son importantes. Y siempre os digo lo mismo, intento transmitir lo mismo. Pensad en vuestro yo de futuro y que estáis haciendo un trabajo para ellos, ¿no? Te estás haciendo un trabajo para ti mismo, para tu yo del futuro, en el cual estás destacándole que cuando se tenga que sentar a estudiar y memorizar, decirle, muchacho, muchacha, esta es la palabra clave. Esta que te estoy apuntando con en color verde, que es, por ejemplo, es el que uso yo para las cosas realmente importantes y que marcan la diferencia, cuando vayas a estudiarlo, fíjate bien porque esto es lo que va a marcar la diferencia en un tipo test para que sea correcta o incorrecta, ¿vale? Entonces, eso ya lo venimos haciendo. La gente que estáis empezando ahora, os lo transmito porque tenéis que hacerlo así cuando lo veáis, lo de lectura y subrayado, pero cuando venga estudio ya es
cojo un papel y un boli. Yo siempre os digo que, por favor, cuando os pongáis a estudiar, siempre tenéis que tener al lado un papel y un boli, un papel en sucio. Me da igual que sean hojas impresas, que sean sucias y que las uséis para guarrear. Me parece bien. Y, y ahí es cuando podéis hacer esquemas, y os lo digo, a sucio. Una cosa es el esquema que tú vayas a usar en el futuro para volver a estudiar o para volver a repasar, ¿vale? Que tiene que tener un aspecto visual atractivo. Y otra cosa es en el estudio activo que hagas un esquema, un boceto a sucio, ¿vale? Sobre todo para sintetizar las ideas principales de lo que estás volviendo a leer o de lo que estás estudiando. Más cosas que podéis hacer. Yo siempre os digo, al finalizar un capítulo o al finalizar un apartado de estudio, viene muy bien bueno, levanto la vista o si estoy con un compañero, hablo con él y le voy a intentar explicar lo que he entendido o hacerle un breve resumen. Imaginaos que le tenéis que contar de manera resumida cuáles son los principios básicos de actuación. ¿Vale? Estoy con la 286 y le tengo que explicar los principios básicos de actuación. Y al final le tengo que sintetizar la información más importante, porque se lo estoy explicando, ¿vale? O te lo puedes explicar a ti mismo. Entonces, no pasa nada porque la primera vez que lo hagáis, miréis al frente y digáis, ¿y ahora qué digo? ¿Por dónde empiezo? Bien, ahí estáis poniendo a trabajar a vuestra mente, realmente porque la estáis haciendo sufrir, le estáis diciendo, oye, tira de memoria, organiza bien tus ideas e intenta explicar. Si veis que hay una laguna de información, no pasa nada, es que este sistema está hecho para eso. Volvéis a mirar el tema y decís, son 6 principios. Bueno, ya he empezado de la idea general a la idea particular. Así es como tenéis que estudiar, de una idea general a una idea particular. El cerebro tiene que actuar de esa manera, tiene que empezar a entender el concepto general y luego ir al detalle. Entonces ya empezaréis a decir, son 6. Venga, levanto la vista. ¿Qué 6 son? Y dices, bueno, creo que había secreto profesional, responsabilidad me suena, tratamiento de los detenidos, relación con la comunidad. Uy, me faltan algunas. ¿Cuáles son? Otra vez, vuelvo a mirar. Es que está hecho para eso. Vuelvo a mirar. Vale, ya sé cuál la dedicación profesional. Ahí que me faltaba esta, ¿vale? Así es como tenéis que estudiar y así es como realmente os va a beneficiar o os vais a aprender. Que lo podéis hacer, en vez de hablando en alto, lo podéis hacer en una hoja. Tapo los apuntes y lo intento plasmar en una hoja, ¿vale? Entonces, es muy importante hacer estas cosas. De verdad, no estáis perdiendo tiempo, al revés, lo estáis optimizando. El error que detecto muchas veces y es muy común es que intentáis leer lo más rápido posible para decir, bueno, en 1 hora y media me lo quito. Por eso mis planificaciones nunca tienen tiempo, ¿vale? Porque las capacidades de cada uno de vosotros son diferentes. Entonces, si yo pongo que para mí el tema de la 286 me lo hago en 1 hora y media y te lo impongo a ti, probablemente no hagas un estudio efectivo, porque inevitablemente te meterás prisa por acabar el tema en 1 hora y media y probablemente te quedes con el 10% de la información o poco más, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quiero transmitiros es eso, que siempre tengáis un boli, que hagáis algo activo y cuando digo algo activo, pues son cosas técnicas de esta manera. Incluso una cosa muy buena que siempre os digo y que podéis hacer de verdad, esta es cojonuda, es que cada vez que cuando empecéis a estudiar y estéis leyendo y estéis estudiando, intentéis poneros en la situación del tribunal que cuando tiene que hacer una pregunta hace lo mismo que vosotros. Se abre el tema o se abre la ley, no tienen temas, ellos abren la ley. Se abren la ley, se lo leen, se lo miran, ellos tienen obviamente más experiencia, pero van a tener que sacar una pregunta de ahí. Bueno, pues ponernos en la situación y cuando estéis estudiando decir, oye, ¿cómo preguntaría yo los principios básicos de actuación? Y cuanto más hijo de puta seáis, y perdonadme la expresión, pero es decir, ¿cómo voy yo a pillar en los principios básicos de actuación? ¿Qué preguntaría o qué palabra cambiaría para eso? Y eso viene muy bien, ¿vale? Eso incluso os podéis hacer un cuaderno en el de preguntas hijas de puta, por ejemplo, y recoger todas esas preguntas para luego vosotros repasarlas. Cuando digo preguntas no hace falta que busquéis opciones incorrectas. Ponéis la pregunta que queréis hacer y la correcta. Fin, ¿vale? Esto es muy importante. Si tenéis duda, ya sabéis, me preguntáis. Os dejo 4 herramientas que que se usan para hacer ese estudio efectivo o ese estudio activo. Y aquí quiero comentaros una cosa. A ver, técnicas de estudio y técnicas de memorización hay muchas, ¿vale? Yo sé que hay gente muy buena que va a campeonatos de memoria, ¿vale? Y son capaces de memorizar muchos números, gran cantidad de números y gran cantidad de información, ¿vale? Y es verdad que existen técnicas. Ahora bien, os digo,
habría que preguntarle a esas personas o tendríais que pensar, ¿cuánto tiempo les ha llevado a esa gente manejar con soltura y de manera adecuada esas técnicas de memorización y ponerlas en práctica? Lo digo porque efectivamente existen muchas técnicas para memorizar y muy buenas que te permiten adquirir mucha información en poco tiempo. Ahora bien, ¿todo el mundo lo va a poder hacer? ¿Tenéis el tiempo suficiente como para encima poneros a interiorizar esas técnicas? Porque como toda técnica, igual que la técnica de carrera, igual que en las artes marciales, igual que las técnicas de cualquier deporte, requieren de mucho tiempo y de repetición para manejarlas con soltura y de manera adecuada. ¿Vale? Entonces, yo creo que seáis también, que es dar la visión realista de la situación. Ahora, hay cosas que venimos haciendo desde el colegio, del instituto, que nos pueden servir porque ya la tenemos interiorizada y solo hay que aplicarla. Sí, de ahí que vienen lo de los síntesis y esquematización. Es una cosa que te podrán decir, no, es que no es lo más adecuado ya, pero es lo que estoy acostumbrado a hacer y es lo que en este momento necesito hacer. ¿Vale? Entonces, al final los resúmenes son esos. Tiene que ser máximo 3 líneas. Cosa importante que siempre os digo. Otro error muy habitual que suelo detectar. Yo sé que es muy poco apetecible que os lleguen los tomos del temario, los 4 tomos del temario y digáis, me cago en la leche, me tengo que poner a estudiar esto. O que leáis la ley y abrís una ley y veáis que tiene 90 y tantos artículos, ¿vale? O 169 como tiene la Constitución. Se quitan las ganas. Obviamente que se quita la gana. Y ahora llega un momento en el que te llega un anuncio y te dice, temario resumido o temario esquematizado. Y dices, coño, ¿para qué me voy a estudiar las 1200 hojas del temario cuando me puedo solo leer 300? ¿Vale? Y esto tiene un riesgo. Y es que estáis estudiando a la inversa. Estáis estudiando de una información sintetizada que cuando tú la leas te tiene que evocar o tienes que recordar la información completa. ¿Vale? Entonces, al final termináis memorizando datos, ideas de las cuales no tenéis ni idea. O sea, nunca mejor dicho, es que no entendéis de dónde viene. ¿Qué pasa? Que sí, que me puedo enfrentar a un libro resumido, me lo aprendo perfectamente, cuando llego al test y lo tengo que vomitar, lo tengo que plasmar o me preguntan sobre ello, empiezan los sudores. Y empezamos con lo de, ostras, ¿y ahora qué contesta aquí? ¿O por qué he fallado? Y al final terminéis haciendo doble trabajo, porque os toca volver al temario o a la ley para saber de dónde venía esa idea, ¿vale? Entonces yo siempre os recomiendo y os voy a decir, por favor, hacer vuestros propios resúmenes, vuestros propios esquemas. Eso es lo que tenéis que haber hecho durante el mes de diciembre, enero. A los que sois nuevos, pues os ampliaré un poquito más el tiempo, ¿vale? Obviamente no solo voy a dar 2 meses, ¿vale? Pero estoy hablando un poco de forma genérica. Hacer vuestros propios esquemas y resúmenes, de verdad. Hacéis doble trabajo positivo. Por un lado, estáis haciendo ese estudio activo que es trasladar las ideas principales que vosotros sacáis del texto a un papel y luego os estáis preparando el terreno para cuando llegue la fase final del proceso y tengáis que tirar de vuestros propios esquemas para repasar de una manera rápida. Y siempre digo lo mismo, nadie entiende mejor los esquemas nadie entiende mejor vuestros esquemas que vosotros mismos. Y no vale estudiar de los esquemas de otro. ¿Por qué? Porque cada uno traslada la información al papel de una manera subjetiva. Lo que para ti puede ser muy importante o te cuesta mucho memorizar, para otro no lo es. Y entonces si estudias de los apuntes de otro, quizás no te sea efectivo. Ahora bien, ¿quiere decir esto que sean malas herramientas? No, yo no digo eso, ¿vale? Los libros de resúmenes son buenas herramientas y los libros de esquemas son buenas herramientas, incluso los esquemas nuestros. ¿Cuándo lo tenéis que usar? Bueno, pues cuando ya habéis hecho vuestro trabajo de estudio activo con vuestros esquemas personales. O incluso a aquellas personas que por una agenda apretada, pues, bueno, pues no tienen tiempo y hay que ser consciente. Entonces, se pueden suplir ese tiempo o hay que sacrificar ese tiempo porque no lo tienes por hacerte con los esquemas de otro. ¿Vale? Es los únicos ejemplos donde yo puedo recomendar un libro de esquemas. O que ya lleves mucho tiempo en la oposición y que ya tengas ese conocimiento adquirido y por lo tanto, pues bueno, dices, mira, me voy a un libro de esquemas por optimizar. O que por falta de tiempo, pues que no te sea posible hacer los tuyos propios. ¿Vale? Pero si tienes tiempo y puedes, hazlos, de verdad. Otra cosa.
Espaciado de repetición y las preguntas elaboradas ya he hablado anteriormente. Otra cosa que quería decir, el palacio de memoria. Esto viene bien, ¿vale? Cuando se habla de lo del palacio de memoria o asociar una serie de imágenes a la información que yo quiero memorizar, se puede hacer. Ahora bien, te va a costar si no estás acostumbrado o no vienes de estar acostumbrado a realizar este trabajo. Por lo tanto, si veis que perdéis mucho tiempo o que encima, o que por ejemplo os lía más, bueno, pues ya está, tiramos con los tres que tenemos. Ahora, yo os aconsejo que lo intentéis por lo menos, ¿vale? Que al final es vincular un contenido a localizaciones que te sean familiares, como por ejemplo una casa, una ciudad en la que tú vivas, no sé, algo que te resulte familiar, un itinerario que suelas seguir, donde te vas a ir encontrando una serie de elementos o imágenes absurdas, porque sí es verdad que el cerebro suele recordar siempre cosas absurdas o ilógicas, o muchas veces la gente te va a recomendar que todo lo relacionado con lo picante, y cuando hago lo picante con lo íntimo, ¿no? Se recuerda, o con lo guarro se recuerda mejor. Entonces, que si lo podéis hacer, lo hagáis, ¿vale? Cualquier truco es bueno. Rápido, ¿cómo podría ser un palacio de memoria? Pues mirad, imaginaos que estoy intentando diferenciar qué diferencia hay entre el hurto y el robo con fuerza, y cuáles son los artículos. Bueno, pues lo primero que me podría yo imaginar, y esto digo que no es una máxima, cada uno que se lo imagine como quiera, es que yo llego al portal número 23 de mi ciudad y en la puerta pues hay una imagen de Michael Jordan. Michael Jordan, ya sabéis que vestía el número 23, por eso me acuerdo, porque dices, esta es la casa de Michael Jordan, por lo tanto empieza por el número 23. Bien, perfecto. Entro en la casa y ahí me voy a encontrar una serie de habitaciones. En la primera habitación, que me da igual dónde la ubiquéis, pero puede ser vuestra casa, me voy a encontrar a Sergio Ramos, ¿vale? Ahí. Y dices, coño, ¿qué pinta Sergio Ramos? Bueno, porque Sergio Ramos vistió el número 4 en el Real Madrid. Entonces ya tengo el 234. ¿Vale? Ya sé cuál es el artículo del hurto. ¿Qué está haciendo Sergio Ramos ahí? Bueno, pues ese hombre lo que está haciendo es llevándose al descuido o de manera sigilosa, ¿vale? Podemos imaginarnos lo que va de puntillas, se lleva cualquier cosa dentro de esa habitación, ¿vale? Ya tenemos la diferencia entre el hurto, descuido, una persona ajena, sin consentimiento, se lo lleva 234. Sin embargo, en la de la izquierda no está Sergio Ramos, está Cristiano Ronaldo. ¿Por qué Cristiano Ronaldo? Porque será el número 7 en el Real Madrid. ¿Vale? Ya tenemos 23 de Michael Jordan más el 7, 237, el robo con fuerza o robo con violencia. Y ahí, pues, ¿qué está haciendo ahí Cristiano Ronaldo? Bueno, pues no le podemos encontrar con una maza, dando golpes y llevándose algo. Bueno, pues ya sabemos que eso es fuerza. Ahora bien, esto os puede generar dudas, porque yo estoy poniendo una situación en ese palacio de la memoria de una ubicación que es una casa. Alguien me podría estar diciendo, ya, pero es que si Sergio Ramos está dentro de la casa, ¿cómo ha entrado con llave? ¿Veis? Ya estáis poniendo otra situación. Esto solo es para memorizar ciertos artículos. Ya me he memorizado que son 234 y 237. Entonces está hecho o está diseñado para hacer ese tipo de juegos y que os quedéis con datos claves, ideal para leyes, para artículos, pero no para razonar algo, ¿vale? Son cosas absurdas en el que yo ya sé que un Sergio Ramos estaba de modo sigiloso, por lo tanto de descuido, y Cristiano Ronaldo, que es el 237, pues estaba empleando la fuerza, ¿vale? O la violencia. Es un poco para que veáis en contexto cómo se haría. Si tenéis duda, me preguntáis. Vale, y ya vamos a ir terminando. Solo quiero hacer unas indicaciones para que entendáis o sepáis interpretar la planificación. Muchas veces veréis que los temas densos o que tienen mayor cantidad de contenido, como por ejemplo el tema 21, que tiene mucho que estudiar, probablemente lo veáis divididos, ¿vale? Veáis que tenéis una primera sesión el primer día disponible en vuestra planificación, inmediatamente después, si puede ser el siguiente día o 2 días después, tengáis la segunda sesión, ¿vale? Esto lo hago muchas veces para no saturaros y para evitar el correr mucho, que he hablado anteriormente en este vídeo. El correr mucho me refiero a que si os pongo el tema 21 en una sola sesión de por la tarde, os vais a agobiar con todo lo que tenéis que ver. Entonces, ese agobio lo que va a producir es que vayáis a leer muy rápido, muy rápido, muy rápido, para que a mí me deis el ok y digáis, lo he hecho, Jorge, pero realmente no habéis hecho un estudio en profundidad. Entonces, por eso lo divido en 2 sesiones. Que si incluso tú me dices, oye, mira, que es que en 2 sesiones me he quedado corto, ¿vale? Necesito una tercera, eso es lo que
necesito que me digáis, ¿vale? Que si en algún momento el tema 21 o cualquier otro en una o dos sesiones veis que es insuficiente, ¿vale? Porque como vengo diciendo, no siempre tenemos días buenos, ¿vale? O días en el que nos cunde mucho el trabajo, pues me lo decís, oye, mira, hoy he tenido un día de mierda porque he dormido mal o lo que sea y no está concentrado. Entonces, prefiero volver a repetir en breve. Pues lo organizamos de esa manera, ¿vale? Tema también muy importante, por favor, no dejéis de lado los temas del bloque de sociales ni de científico-técnicas. Yo sé que para muchos o para algunos hay algunos temas que son poco apetecibles y que pasáis de puntillas sobre ellos, pero esta última promoción se ha demostrado que aparte de llevar bien los temas de jurídicas, hay que profundizar o hay que tener muy presentes los autores de sociología y algunos conceptos de científico-técnicas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí en esta situación, para aquellos que no tengáis tiempo material por trabajo o por cualquier otra responsabilidades personales, no tengáis tiempo material para profundizar en estos temas, pues siempre os digo, oye, pues si tenéis el libro de resúmenes o tenéis este material, suplirlo. Es decir, viene la información muy esquematizada en temas de autores, pues nos estudiamos lo que venga ahí, pero por favor, hay que hacer un mínimo, ¿vale? Y no hay que dejarlos de lado, porque este año ha marcado la diferencia. Novedad de este año. Este año se incluye en el curso de planificación personalizada un psicotécnico, un ómnibus mensual, ¿vale? Aparte, mm, se incluye un informe donde se indica cómo se debe resolver cada uno de ellos, ¿vale? O sea, que viene con las respuestas, no solo codificadas, sino que se explica cómo resolverlo. Si se mantiene la tendencia que se está manteniendo hasta ahora y no cambia el jefe de la división, bueno, pues se va a mantener un solo psicotécnico ómnibus de 40 preguntas y está siendo un nivel asequible, ¿vale? Entonces, podéis tener otros tipos de psicotécnicos o otro tipo de preparador o que se incluya en la academia. ¿Qué hacemos con este psicotécnico que nosotros os damos incluido en el curso? Bueno, lo podéis hacer cuando nosotros lo programamos, que decimos, oye, os toca hacer un psicotécnico, o lo guardáis para más adelante, ¿vale? O sea que por eso no tengáis ningún problema, pero que sepáis que está ahí, que lo descarguéis, que se va a eliminar cada mes, ¿vale? Porque cada mes voy a ir subiendo el correspondiente al mes que toque. Vale, y antes de terminar, por favor, quiero hacer mucho hincapié, quiero darle mucha importancia a esto, el feedback, la retroalimentación que vosotros me deis. Es que es tan importante y sé que soy pesado, pero por favor, necesito que me digáis por lo menos cada 2 días. Yo no quiero ser pesado, ¿vale? Yo no quiero ser pesado y estar todos los días, pero de verdad, los que no sois pesados, para nada sois vosotros. Al revés, es que estoy para esto y habéis cogido este servicio y este curso precisamente para esto. Entonces, para que esté yo pendiente y para que me pueda adaptar lo mejor posible a vuestras necesidades. Entonces, necesito temas estudiados, qué has completado y qué no has completado, qué te da tiempo y qué no te da tiempo, hasta qué artículo has llegado estudiando, cómo te sentías, oye, pues me siento bien, hoy me sentía más cansado, es verdad que hoy el tema 15 le he dado fuerte y me ha quedado súper claro. Entonces, yo con esas sensaciones y los checks que me vayáis haciendo en los temas, yo me voy adaptando mejor a vosotros, ¿vale? Objetivo, ¿los he alcanzado o no los he alcanzado? Pues es verdad que no he podido hacer todos los test que me habías programado o he visto que solo veréis los informes bimensuales que ahora hablaré. He visto que no estoy subiendo en, yo que sé, en el tema 8, pero que eso ya lo veo yo. Pero que si vosotros me lo queréis transmitir, por lo que sea, cualquier inquietud, por favor, hacedlo. Y dudas, si os quedéis con dudas de algo que estéis en clase o que hayáis hecho un test o que estéis estudiando y realmente no entendéis en profundidad lo que estáis estudiando, me lo decís. Oye, Jorge, mira, que es que no termino de comprender el error de tipo y el error de prohibición. Por favor, ¿me puedes poner un ejemplo para diferenciar uno de otro? Y yo, de verdad, os hago un audio y os explico uno y otro, ¿vale? Y lo que digo, por favor, no dejéis de pasar más de 2 días sin comunicarme algo, ¿vale? Yo os pregunto siempre, y si no soy yo, es Irene, os va a preguntar, oye, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis? ¿Vale? Y por absurda que os parezca la respuesta, todo me ayuda. Y como decía,
Otra novedad es que se va a mandar un informe cada 2 meses sobre el progreso general que habéis tenido, los temas que lleváis completado y los que lleváis visto, objetivos alcanzados, la evolución que vais teniendo en los test, recomendaciones que os podemos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, a final de marzo, como pongo, para los que estéis empezando ahora en febrero, os llegará. A los demás, pues si habéis estado en enero y diciembre, pues os va a llegar ya, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco de información, va a ser muy escueto, no va a ser muy detallado, o sea, no tiene muchas hojas, sino que quiero que sea algo visual en el que vosotros podáis ver y comprobar cómo vais evolucionando. Sobre todo lo que quiero transmitir con eso es motivación, ¿vale? Que veáis realmente de manera visual, aparte de la percepción que podáis tener personal, pero que veáis de manera visual todo el trabajo que lleváis detrás y que eso os anime a continuar. Bien, pues terminamos esta tutoría, ¿vale? De febrero, haciendo un repaso de los 5 puntos clave que quería transmitir con este vídeo. Lo primero y sobre todo dirigido para aquellas personas que estéis empezando la oposición es cambiar ese estudio pasivo a un estudio activo, ¿vale? Es súper importante que cuando yo ponga estudio que no os limitéis a me siento delante de los apuntes y leo. ¿Vale? Dos, por favor, estáos pendientes o darme ese feedback. No necesito que habléis conmigo una hora, pero que dediquéis, yo qué sé, 10 minutos antes de dormir o 10 minutos que tengáis por ahí a responderme al WhatsApp y que me digáis sensaciones, ¿vale? Eh, Tercero, hemos hablado de los test, por favor. Los test no os destruyen como persona ni como opositor, al revés, construyen. Los test lo que hacen es medir la evolución o cómo nos encontramos ante la oposición. Luego también respetar la distribución, no os agobiéis, no intentáis correr antes que de caminar. Si hay temas densos se van a dividir 2 días y si me tenéis que decir que tiene que haber un tercero, lo ponemos. Es mejor afianzar al principio que no intentar dar la primera vuelta muy rápido y que luego no nos queden claros los temas, ¿vale? Y luego el tema de sociales y científicas. Por favor, que estos temas caen, que estos lo vais a ver, estas preguntas caen en el examen. Entonces, no los dejéis de lado, ¿vale? Dedicarle el tiempo que se merecen. Ya sabéis que yo le doy la importancia que necesitan, pero cuando lo pongo, por favor, hacerlo efectivo.